política, jurídica. En Argentina hemos ido al revés, quizás por culpa de cierto romanticismo setentista. En nuestro país ha ido hacia modelos más estatistas, más represivos, más populistas. Ahora lo que propone el presidente Milei, que es lo que viene proponiendo un amplio sector del liberalismo argentino, es liberar un poco todo, hacer un Estado, una sociedad más dinámica, pero, a ver, es muy difícil. ¿El presidente tiene la capacidad para hacerlo? Yo creo que no. A ver, bueno, ya en las dos intervenciones es bastante, pero lo hablamos también con Ariel, y yo pensaba cuando escuchaba la palabra liberalismo, ¿no? El hecho de que las facultades de poder sancionar leyes, digamos que en definitiva en materia legislativa Milei no ha podido hacer, digamos, ¿no? O decir, la ley base es los DNUs han sido bloqueados, y no es por la justicia, es por el Congreso mismo. ¿Qué pasa ahí, digamos? Bien, Nicolás, la verdad que estoy en contra de lo que son los DNU y la delegación legislativa, ¿sí? Entiendo que rompen con la división de poderes, ¿sí? Entiendo que no se puede llevar a cabo un país adelante a través de DNU, ¿sí? No lo hablo de este gobierno, lo hablo en general. Desde que se introdujeron en el año 1994, los DNU no cumplieron con la naturaleza por la cual fueron creados, ¿sí? Si uno va al artículo 99, inciso 3 de nuestra Constitución Nacional, donde establece las facultades de los DNU, el primer párrafo del artículo hace mención a una prohibición del poder ejecutivo de sancionar leyes, ¿sí? Obviamente que existen excepciones, ¿sí? Y esto es el de los decretos de necesidad de urgencia. Obviamente tiene que existir una urgencia y la imposibilidad de ser sancionada por el Congreso, ¿sí? Y entiendo que en estos 30 años, desde que se introdujeron en la Constitución, no hay un justificativo suficiente, ¿sí?, como para sobrepasar al poder legislativo, ¿sí? Por eso entiendo que el DNU lo que hace es darle un poder al poder ejecutivo para el cual no le corresponde, ¿sí? Entiendo, no sé, el doctor, ¿qué opina respecto de esto? Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el DNU y la delegación legislativa son dos cánceres del derecho público argentino. Tienen origen en las tradiciones más retrógradas y autoritarias del derecho público, principalmente del derecho administrativo. Hay un artículo muy bueno de un abogado que se llama Héctor Mayral, que es para mí uno de los mejores de la Argentina, sobre cómo ese injerto de Europa, pues es un injerto de los sistemas europeos. En Europa vos tenés las monarquías parlamentarias y las repúblicas parlamentarias. Bien. El poder ejecutivo, dentro de un sistema parlamentario, es el mismo poder legislativo, forma parte del legislativo. Pueden tener un presidente como jefe de Estado, que es una figura decorativa, o pueden tener un monarca, que es otra figura decorativa. Pero, ¿qué pasa? El poder ejecutivo forma parte del legislativo, forma gobierno, y el gobierno es controlado por el poder legislativo. Por eso ellos dictan decretos, leyes que después tienen que pasar por el Parlamento y ser aprobados, como el nuestro, con obviamente muchísimos más requisitos y un escrutinio mucho más severo. Acá esto se puso en nuestra Constitución en el año 94 para legitimar una práctica antigua de gobiernos autoritarios, que era dictar normas con rango de ley sin pasar por el Congreso, todas las normas de la dictadura militares, por ejemplo. Pasa que lo que podría argumentar el gobierno, y esto va para ambos, no es que lo diga yo, lo he escuchado por boca de gente integrante del Ejecutivo, es decir, bueno, es tanta la debacle económica que hay que necesitamos hacer algo de forma inmanente, digamos, ¿no? Es decir, bueno... Perdón, sí. Lana, te puedo decir qué presidentes realizaron decretos de necesidad de urgencia a lo largo de la historia. A ver. Carlos Menem, en 10 años de presidencia, decretó y realizó 195 decretos de necesidad de urgencia. De la Rúa, en 2 años, 59. Rodríguez A, en una semana, 6. Duhalde, en 1 año y medio, 154. Kirchner, en 4 años y medio, 236 DNU. Cristina, en 8 años, 78 DNU. Macri, en 4 años, 70 DNU. Alberto Fernández, en 4 años, 178 DNU. Javier Milei, en 3 meses, 16 DNU. ¿Sí? A ver,
Yo entiendo que hay algunas situaciones en las cuales corresponde en los decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo la pandemia, ¿sí? Entiendo que el Congreso no podía sesionar, pero me vas a decir que en estos 30 años todos los presidentes hicieron uso de los decretos de necesidad de urgencia, fueron realmente legitimados, ¿sí? ¿O tuvieron razón de ser estos decretos de necesidad de urgencia o no? Y No sesionó el Congreso del 83 hasta la fecha. Exacto. Puede sesionar para algunas cuestiones y para otras no. Entiendo que los DNU tienen algunas limitantes, ¿sí? O materias en las cuales no pueden tramitar. Pero para mí hay un abuso, o no es la naturaleza por la cual fue creado. Fue creado para situaciones de excepción, de riesgo, de que no puede sesionar el Congreso. No para decir, no, hay riesgo social, entonces vamos a realizar un decreto de necesidad de urgencia. No, entiendo que no es la naturaleza para el cual fue creado. ¿Sí? Y así todo hay que tener en cuenta el ejemplo histórico del Parlamento inglés que sesionaba bajo las bombas y no dictaba DNU. Hasta en la Segunda Guerra sesionaban abajo de la bomba. Sonaba la sirenita y se iban todos a esconder, pero sesionaba abajo de las bombas en el 1940-41 y nunca dejó de sesionar, nunca se dejó de votar. Es relativo que se necesiten instrumentos de emergencia, y más hoy en día donde una sesión de Congreso puede ser un aula virtual de Zoom. Exactamente. Vos sabés que voy a hacer un muy breve ejemplo. Me haces acordar el tema de comparar política argentina con británica. Hay un discurso, me acuerdo el discurso de Asunción, de un primer ministro que no fue tampoco tan bueno, que fue Boris Johnson, me acuerdo. El discurso de Asunción, yo lo comparé, fue justo en la época donde estaba Alberto Fernández. Yo dije, aún así, Boris Johnson, siendo no el mejor primer ministro británico, un léxico pero sumamente superior y realmente un discurso realmente político, al margen obviamente de sus bemoles y matices. Pero lo que quiero decir con el discurso es lo siguiente: ¿qué puede pasar en la sociedad, según su criterio? Sé que ustedes son abogados, no precisamente sociólogos, pero también la reflexión es súper interesante, para que esto pase. Es decir, vemos a un presidente que quiere poner un DNU de muchísimos artículos y no genera un descontento social que sea un decreto de necesidad de urgencia, digamos, ¿no? Otras cosas la generan, pero no veo mucho descontento por la medida jurídica. No sé qué opinan. No vivís en el país más republicano del mundo, partiendo por la base. Nuestro respeto por las instituciones es nulo, son años y años y años. Por poner una fecha, quizás siendo un poco reflexivo, 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado. De ahí en adelante nos hizo un culto a las instituciones como resguardo de nuestros derechos y garantías individuales, que es un tópico básico del liberalismo político. Ahora bien, ¿por qué no importa? Porque este gobierno hay algo en lo que es brillante. Busca enemigos y los consigue. Y estamos todos discutiendo, qué sé yo, que cerró Cocineros Argentinos o alguna idiotez por el estilo, y no cosas más importantes. Y esa movida comunicativa del gobierno es una trampa perfecta. Yo creo que la oposición no está mentalmente capacitada para escapar de esa lógica amigo-enemigo y proponer algo superador, y por eso le funciona. Claro. El que lo pensó, la verdad, no sé si ha sido Caputo el que fuma o el otro, es un genio. Ari. No, coincido. El gobierno anterior viene muy lastimado. La verdad dejó unos números de pobreza muy grandes, inflación muy alta. Creo que la gente ya tenía un nivel de cansancio muy grande y por eso decidió realizar el cambio, y entiendo que la gente acepte estos cambios, ¿sí? La cuestión es hasta dónde acepta la gente. Hoy justamente estábamos tomando un café con vos y hablábamos esto, ¿sí? Hasta dónde la gente va a soportar los despidos, hasta dónde la gente va a soportar los aumentos, porque, a ver, nosotros vemos los despidos hoy en día de un montón de gente, pero en la vida cotidiana no vemos cambios, ¿sí? No vemos que los impuestos bajen, no vemos que los asesores de los diputados sean menos o que se ajusten eso. Se ajusta en el empleado capaz más básico, en el que atendía un registro o otras cuestiones de estas, y no a donde dijeron que iban a atacar, ¿sí? Que es la casta, ¿sí? Que era el emblema de ellos, ¿sí? El tema de los despidos es interesante, ¿no? El tema de lo que ocurrió hoy con ATE, por ejemplo. El Estado,
conozco casos en donde hay muchísimos años en los cuales siguen como contratados y nunca pasan a planta permanente. Y la verdad que cada 3 meses estas personas tienen ese terror de quedar despedidos y directamente no cobran ningún tipo de indemnización, ¿sí? Eso me parece mucho más grave que cualquier otra cuestión, ¿sí? Seba, el tema de los despidos en el Estado, yo recuerdo el titular de ATE hoy hablando, obviamente. ¿Qué reflexión te genera, por ejemplo? Y yo creo que si el gobierno está buscando ser una víctima incomprendida de la casta, yo creo que el titular de ATE le está regalando en bandeja esa posición de víctima. Ujú. Estamos hablando que pasa, hay despedidos, hay gente en el Estado que trabaja y cuyo trabajo es necesario, hay gente que, es verdad, el que existe. Hay dinero que se derrocha, por supuesto. ¿Existe la casta? Sí. Pero ¿qué pasa? El gobierno ataca a lo más bajo, o sea, licúa sueldos, le sube las tarifas a la clase baja y a la clase media no ataca lo que es en sí la casta, que es empresarial, que es política, pero está en los altos estado del Estado. No solo eso, sino en las partes del gasto público donde hay más discrecionalidad, como los fondos fiduciarios. Eso no lo tocaron mucho. Mm. A echar a alguien del Servicio Meteorológico Nacional, alguien que labura, no es atacar a la casta. Exacto. Eso no es atacar a la casta. Pero ¿qué pasa? El gobierno hace eso y estamos discutiendo sobre el tipo del servicio meteorológico. Estamos discutiendo sobre lo que dijo el debate. Y claro, Milei es víctima, por supuesto. Bueno, es lo que se especulaba con Bullrich al decir, si va en un paro general, el gobierno puede ponerse en víctima también diciendo, bueno, esto es la casta justamente frenando nuestras medidas. Y bueno, hay ahí también que se puede erigir un metarrelato muy Le fácilmente. está haciendo kirchnerismo al kirchnerismo. Y el kirchnerismo lo tiene como contrarrestar su propia ideología. Es interesante eso, ¿no? Le está haciendo kirchnerismo al kirchnerismo. Porque yo, cuando hablaba al principio, Seba, de liberalismo, ¿no? Es decir, bueno, la construcción del sujeto político, al menos como yo la he visto, no fue precisamente liberal por parte de Milei, digamos, ¿no? Es decir, bueno, como decía Laclau, el filósofo preferido de Néstor, ¿no? Es decir, bueno, construimos un amigo-enemigo, construimos un enemigo que es puede ser un enemigo ficticio, no, lo importante es unir demandas insatisfechas, en el caso como puede ser el campo, la oligarquía, bueno, en este caso es la casta. Entonces ya tenemos una lógica de amigo-enemigo. No es precisamente la construcción de un sujeto liberal, digamos, no en ese sentido, No, para nada, en esa pero lógica. funciona. Funciona Se demostró muy que bien. funciona en nuestra sociedad, funciona. Funciona en mayúscula. Somos así, somos populistas. ¿Por qué hay tanta identificación de sectores de clase media, clase baja, con ideas del liberalismo que siempre se asociaron a la oligarquía? Por esto mismo, les estás dando algo por lo que luchar, un enemigo todopoderoso, una razón de existir, y la verdad funciona, sí, por supuesto. Entusiasma a mucha gente. Exactamente. 19:44, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más.